Rosales en radio. Renuncia el líder de la Cámara de los Comunes de Canadá, Anthony Rota, porque hace unos días invitó a un hombre de 98 años, ucraniano, que como parte de la resistencia rusa anticomunista de Ucrania, formó parte de un regimiento nazi, o colaboró con los alemanes contra el régimen criminal del masón Josef Stalin. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, en que el veterano ucraniano, Yaroslav Unka, de 98 años de edad, fue recibido con aplausos. Todo iba bien. Se consideró que los ucranianos que han luchado contra la Rusia comunista en el pasado deben ser respetados y exaltados en la guerra. Pero los hechos cambiaron drásticamente, cuando el sionismo entró en escena. Un lobby conocido como CIA aplicó la corrección política y acusó de genocidio al veterano de guerra ucraniano. Dijeron además que este hombre está bastante perturbado. Un error le pasa a cualquiera, incluso a un progresista como Anthony Rota, que se disculpó, pero fue entonces, cuando el poderoso lobby intolerante, no aceptó la disculpa y exigió cortar la cabeza de Rota. Y es así que hoy aparece su renuncia, su cabeza. Recuerden que algo similar le hicieron al periódico New York Times por presentar una caricatura en que ponían a Donald Trump como un ciego manipulado por un perro que era el primer ministro de Israel. De modo que esta organización CIA, que en español significa Centro por Israel y los Asuntos Judíos, considera que los crímenes del comunismo como el Holodomor, una hambruna comunista que mató al menos 14 millones de ucranianos y obligó a otros a comerse a sus hijos y familiares para sobrevivir, tenían que ser olvidados, y que los ucranianos en la guerra contra Alemania, tenían que colaborar con el criminal Ejército Rojo, dirigido por hombres comunistas de origen judío, como Ilya Ehrenburg, que ordenaba a los soldados soviéticos violar y matar niñas alemanas, lo que le ocurrió a la esposa del canciller, o primer ministro de Alemania, Helmut Kohl, la señora Hannah Kohl. Cuando tenía 12 años, los comunistas la violaron y luego arrojaron por una ventana. Tuvo secuelas toda su vida, como Terror a la luz. Aunque lo hubiera querido, Yaroslav Hanuk no podía aliarse con nadie más. Si no se aliaba con los alemanes, entonces ¿con quién podía? De ninguna manera con los comunistas. Ellos lo hubieran detenido y asesinado, pues tenían informes detallados de matar a todo anticomunista o contrarrevolucionario y a toda su familia. También es un error decir que todo soldado alemán o colaborador practicaron crímenes de guerra. Cuando hoy, tantos años después, gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Rusia no reconocen los crímenes contra la humanidad que practicaron en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, como la destrucción por bombas en Dresde, donde quemaron vivos a más de 800.000 civiles, mujeres y niños. Incluso soldados desarmados franceses y estadounidenses desarmados incluso quemaron un zoológico. Tal fue el calor que generaron las bombas de fósforo que derritieron como agua las estatuas y monumentos históricos de la ciudad. Al finalizar la guerra, se dio la traición de la Conferencia de Yalta, en que Stalin, Roosevelt y Churchill, representando a la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido, pactaron entregar 2,5 millones de refugiados del comunismo en Europa a ser deportados y asesinados por las dictaduras comunistas. La ejecución de este crimen contra la humanidad por los aliados, se dio por orden del general estadounidense Eisenhower, que después fue presidente de Estados Unidos y colaborador del comunismo. Él fue el que entregó Cuba a Fidel Castro, por ejemplo, y se le conoció secretamente como Operación Kehl-Aul. K. W. H.
UL. Operación Keelaul. La resistencia anticomunista rusa, como por ejemplo los cosacos, no eran nazis, y nunca pelearon contra los aliados. Por lo que se considera totalmente injustificada su entrega al comunismo, que no por haber luchado contra Alemania podía dejarse de considerar el mayor enemigo de Estados Unidos. Las deportaciones no fueron voluntarias, soldados americanos y británicos golpeaban con suma brutalidad a los refugiados, a los inmigrantes, para enviarlos a territorios controlados por el comunismo asesino. Los líderes militares de la resistencia de los rusos blancos fueron ahorcados. Los refugiados enviados a campos de trabajos forzados con temperaturas bajo cero en países como Siberia, donde en su mayoría murieron de hambre y de frío, todo con la colaboración de los aliados. La resistencia de los rusos blancos era como la División Azul que envió España, fueron a luchar contra la Unión Soviética, no a favor de Hitler, ni en contra de Estados Unidos. Aún así, en los años siguientes, criminales como el presidente Roosevelt, buscaba ser amigo de Stalin, y las potencias occidentales destinaron millones de dólares a enviar armas a la Unión Soviética para que fueran asesinados los rusos, húngaros, lituanos, que resistían el comunismo. Roosevelt incluso ordenó la producción de películas comunistas en Hollywood, que brindaban una idea completamente favorable y falsa de las tiranías, y que en un mundo sin la comunicación de hoy, escondían la tortura y el exterminio de pueblos enteros, como Canción de Rusia de 1944. La Estrella del Norte. Misión a Moscú. Las tres chicas rusas de 1943. El chico de Stalingrado de 1943. Tenían el cinismo los presidentes de Occidente, de llamar a la tiranía de Stalin, una democracia amenazada por Hitler. El caso más trágico es Polonia y Rumanía, que fueron entregadas al comunismo, y el caso más feliz fue España, en donde ni las tropas americanas terroristas encubiertas, incluso terroristas de México, ni los comunistas españoles pudieron tomar el país en la Guerra Civil Española, aunque sí asesinaron más de 4.840 sacerdotes, 2.365 religiosos, 283 monjas, miles de ciudadanos españoles y aristócratas, pero esa es otra historia. Les pregunto, ¿consideran que Anthony Rota debía ser despedido? Lo pregunto sobre todo cuando circulan en Internet muchas fotografías de soldados ucranianos, que acompañan al presidente judío Volodymyr Zelensky, portando símbolos definidos como neonazis. De hecho son símbolos que yo tacharía de brujería, son runas. Ya les había enseñado también homosexuales productores de contenido erótico que son satanistas y también usan estas runas, las tienen tatuadas y se drogan con marihuana y tienen sexo mientras se graban y suben los vídeos a redes sociales como Twitter o Tumblr, donde no se les ha denunciado por hacer apología del nazismo. Exhiben los mismos tatuajes en sus cuentas de Instagram y Facebook, sin ningún problema, también los que usan tatuajes comunistas o satánicos, que hemos visto en funcionarios de gobierno de México y Estados Unidos. Justo ahora se complican las cosas para Ucrania. Hace unos días, la inteligencia ucraniana dijo que abatieron a altos mandos de la Marina rusa en un ataque con misiles, y hoy reapareció el almirante Viktor Sokolov.
lo cual daña gravemente la fiabilidad, la credibilidad de la información que comparte del gobierno de Ucrania. Hiere gravemente el orgullo militar de la causa ucraniana. Héctor Rosales Oficial 2023.